privilegio estar aquí. Qué lugar este. Qué cosa tan especial. Primera vez que estoy en un museo de esta calidad, de este tamaño. Poderoso. Estoy sin palabras. Es un espectáculo de esto. Japan is strong, man. My goodness.おはようございます。オリのファミリーと今日本全国いろんなところを旅しているところです。今回来ているのはこちら、トヨタ博物館、この見えますかね、トヨタ博物館に今日は訪れたいと思います。オリのパパが特にですね、こう自動車ですとか機械とか工具とかそういったこう機械系のものが大好きでして、名古屋に行ったらぜひトヨタ博物館に行きたいということでこちらに来ました。そしてね、なんといってもここに来るまでのこの電車リニモライン、初めて僕も乗ったんですが、これすごいですね。日本で初めての、浮上式リニアモーターカーらしくて、びっくりびっくりびっくり、皆さんすごいですよ。これ日本にここしかないらしいです。オリパパ超新しいラインではないね。そう、2002年1年にできた電車なんですが、これがまたすごいんですよ。超感動しました、みんなで。Estamos a bordo del único tren magnético en Japón. Me siento muy privilegiado. Ahora, esto tiene un problema y es que los conductores se quedaron sin trabajo. El sindicato de trabajadores de los metros de Japón van a protestar porque aquí no hay conductores ya. Imagínese usted el problema. Locura, ¿no? Se ve muy súper moderno, muy moderno la cabina, muy transparente. La disposición de la silla es diferente a los metros tradicionales que están dispuestos a los lados. Este tiene en el otro sentido las sillitas. Se ve bastante cómodo, muy chévere. Privilegio estar aquí. Barely feel it move. I haven't felt the lateral movement as the old one. It's very smooth. Es una plataforma línea solo para eso. Y por no montar la vieja en mitad de magnético. No, que te va a construir otra nueva. Minasan, hajimete no linimo desu. It was amazing, guys. It's cold today. Samui desu. We didn't bring umbrellas, so I think we're gonna need to run. There's no crew on the trains and there's no crew at all in the station here. Let's embrace the cold and this rain. Well, at least it's not pouring, it's just this little drizzle. And we're just 5 minutes away, so 大丈夫皆さん。5分です、5分。あそこまで。Getting ready, guys. トヨタ、we get in Toyota. Toyota. 誰もいません。誰も歩いてません。果たして今日空いてるんでしょうか。どこでなんですか。博物館。トヨタ博物館。おお。Guys, we're here. Toyota Automobile Museum. Esto es lo que ha hecho historia en el mundo, y esto no. Me dice. Qué lugar este, qué sitio increíble.
No. So guys, here you go. This looks like a plane ticket, man. This looks like a plane ticket, man. Where are we boarding? Show me the ticket. Wow, that's really cool. No? Rosie has a different one. Look at that. Yeah. I have This is discount already- because I'm 60. Oh, this is so I mine. have Look a at that. 50% discount because I'm 60. Come on. Okay, what gate are we Okay. boarding? We are boarding the coin locker gate locker first, gate. and then we will be boarding the welcome gate. Man, this looks like a I am dressed for Toyota Toyota. I didn't plan it. Got Toyota I look. combine with Australian rally. A it's replica a from rally the car. rally car. A rally car. Imagine Long going on time, a rally 70 with years this ago. kind of cars. Uy, increíble, man. Australia. man. Increíble, man. Realmente increíble. Uy, sí. No jodas, hola. Pero qué Un cosa tan rally. verde. No, marica. Increíble. man. No. It's a tire. No? The chip of tires. Oh, these are the. Yeah, oh my god, look at these clock here. That is so freaking cool. I want that clock, guys. We are only at the lounge of this place, and this place is already absolutely amazing. I mean, look at these seats here. Look at this whole place here. Oh, this is Grossi's corner. Specialized, man. Mira esa. Increíble, mira. Qué especialización, mira. Es una belleza. Mírala. Qué belleza. Secretary. Tan bonita, ¿no? Wow. Wow, look at those gloves. Bellísimo. These are gloves from 1915. Oh, man. 110 years. The wheel tracks. Yeah. They're printed on the tile, on the floor tiles, man. It's to this precise and perfection. Look at this. Let's go to the bathroom, guys. They have these here, look at that. Ah, for kids, look at this. Here, boys, is there cars? Cars. Toyota Cars exhibition here. In the bathroom. Look at the mirror here, man. Glass and stuff. Wow. It's carved in the glass, man. The wheel. Huge glass. Look at this. Oh. Oh. Wow. Look at this. Yeah. Bumpers. All metal. Increíble, man. Ah, this is the starting there. Ah, ignition key. The ignition key, right? Yes. Goes in there. Look at that. Yeah, pero por Dios. En el de los niños, ahí. El sanitario es una llanta, weón. ¿Ustedes es una llanta? ¿De ustedes no? No, baños normales. Normal? Oui. The toilet in us is a wheel, man. Is there somebody else right now in? No, but you cannot go inside. You cannot go in.
Bumper, This is cool. bumper metálico. Este es el coso para prender el carro, el de ahí. Mete la llave uno. No, porque el de ustedes está más chévere. Sí, está más chévere. This right here is Toyota's first passenger vehicle. First passenger. Qué cosa tan especial. This is more of a bicycle than a car. This is the first gasoline car in the world. 1886. 86. It's incredible. Man, this is absolutely incredible. Look at that. Eso todo. Man. Qué locura. Insane. Mira esto. De vapor y electricidad a gasolina. Todo también empezó allá. Ay, increíble esto. ¿Ahí o qué? Sí. Ah, y luego pisas aquí para ponerlo. Topolino. Mira. Wooden spokes. Madera. Chevrolet, que era el competidor de la Ford, sacó este modelo que se llamó la serie 490. ¿Por qué le pusieron 490? Porque el precio de venta para salirle al competir al Ford modelo T costaba $490. De Chevrolet, que era el competidor de Ford. Con este fue el que le pegó Ford a todo. Este fue el carro de producción masiva que lo salió a vender muy barato al público, porque cuando inventaron el carro era muy costoso. Entonces con este Ford puso a disposición del público en general un automóvil. El Ford modelo T fue el ganador de todos los tiempos. El que la rompió, mejor dicho, la rompieron con ese modelo. Y estos son modelos que la competencia empezó a sacar. Es una belleza. Yo soy muy de Chevrolet, o sea, yo siempre tuve Chevrolet en mi vida. Me gusta mucho Chevrolet, primero porque está en muy buena calidad. Segundo, en Colombia pues, está muy bien agenciado. Prácticamente en cualquier ciudad o en cualquier pueblo hay un repuesto Chevrolet en Colombia. Eso es lo que yo creo que es lo que mejor está agenciado, más que Ford, yo creo. Look at this three-wheel motorcycle, man. Increíble. They needed to do like this to start the engine, maybe? Vroom, like this. Increíble, ¿no? ¿Qué en este pequeño pozo qué produce el vapor? Aquí está, steam gen. Aquí está el generador del vapor. Ah, ya, de agua. Mira, agua. Vapor de agua. Tenía debajo de la silla un tanque de agua. Se calienta acá. Y el vapor es el que hace que mueva eso. Vapor de agua. Increíble. O sea, que tanqueaba con agua. How fast was it? It was fast, it says respectable speed, but I don't know. Well, if the original Benz did 15k per hour, this must be higher than that. I mean, maybe more than 20k per hour, I don't know.
La gasolina mató al vapor. Coca-Cola mata tinto. Como diría uno, ¿no? Sí. Y ya llevamos como más de 100 años a gasolina, pero estamos viendo los efectos de 100 años de gasolina, ¿no? En el ambiente. Me pregunto cuánto más, ahora que están buscando transición a carros eléctricos. No, otra vez, porque en la época del vapor también habían carros eléctricos. It had a battery system. Oldsmobile, mira, el que tiene el papá. Oldsmobile. ¿Este? Carro americano, no, pero decíamos el Batimóvil. Modelo 54 o 56 era el de mi papá. Oldsmobile, la marca americana. Yo no creo que eso funcione ya. Uy, ¿qué tal? Curved dash. Uy, qué cosa tan bella. Cadillac. Uy, dame las llantas de eso, mira el tamaño comparado con los otros, ¿no? Mira, es más alto, ¿no? Mira la altura de eso, era Sí. como el Jeep de la época, qué bien, el tractor de la época. Se nota que había una competencia muy dura, muy fiera entre los productores gringos y los europeos, ¿no? Por sacar cosas al mercado, porque en un lapso de años muy temprano, entre finales de 1800 a 1904 o 5, hay una producción de una mano de carros increíble. Resulta que hay mucha competencia. Y esto revolcó el mundo, esto revolucionó el mundo realmente. Qué competencia por desarrollar y sacar vehículos nuevos con diferentes cosas de comodidad y Y sistema de affordable, motor, ¿no? Muchos dicen. que llegaran al público en general, ¿no? Increíble. Increíble. Rickshaws. Increíble. Esto lo movía una persona, un trote. Rickshaw. You know, these are like the ones you find in Tokyo, in this Asakusa, in the areas around Kyoto, in Kyoto as well. So you get to get a tour on one of these Yes. things, and someone's pulling you. Uh-huh. What? You haven't seen that? You will see it. Tan Don't worry. chévere, ¿no? ¿En Vale esta la época pena. todavía? Sí, pero lo hacen más que todo para el turismo. Sí. Tiene unos carros para el turista. Pero mira, este era individual, mira el lujo de silla, pues para alguien subir allí, ¿no? Claro. Y era el trote, mira. Que alguien lo lleve, o sea. I think it has Tenía wooden idea. wheels. Wooden wheels, I guess. Wooden wheels. Just an iron thing, and then this is all wooden. The spokes Sí. are. Wow. Look at the suspension. Tenía suspensión, huevón, es que... This was the suspension. Yeah, it has like the shape of an eye. This was how people moved here, man. In Japan? Here? Hey, yeah. Yeah, Japanese car. Like Japanese Meijera. car. Yeah. Rolls Royce. Uy, Rolls qué Royce. tal. Increíble. Fancy English car. Yeah. Rolls Royce. ¿Y los otros la llanta? No había llanta de repuesto. ¿De dónde lo llevaban? Lo que pasa es que las llantas eran masivas, no como hoy que llevan neumáticos inflados. Las llantas eran de caucho masivo. Si eso se rompía, pues ya la cambiabas. In this moment, headlights was the lamp. It's not the electric. They need to open here. They needed to Light it up. light it up. Increíble. Uf, tiene un mecho de 1898 hasta 1910. Aquí hay una gama grandísima de vehículos que se están produciendo en toda parte del mundo, pues Europa y Norteamérica, pero se nota que le metieron toda a los países allá de estos productores, ¿no? Increíble. All the cars here works really well.
They run. They run. They run. Yeah, because they take the videos. Incredible. They're just not restored, but like fully restored, you know, because they run. Sí. That's why they have like these trays for the oil. Yeah. The quality of the gasoline must be different also, right? Sí. Mira ese vidrio allá atrás. Ay, no, increíble. Qué chistoso. Increíble, ¿no? Que haya existido esta época, ¿no? La ventana de la época, La como ventana para de la cubrirse época. del Increíble. viento, ¿no? Viento y la cosa. Ay, no, increíble. So street one. Where is this? Like Tokyo? France. France. Paris. 3:30 in the afternoon. 1930. Look at the name of this car, Bebe. Bebé. Bébé. Bebé. Peugeot. It's un bebé. They had the driver on the right side as well in France. Not anymore. Everybody used to wear hats. It's true. It was a good fucking business, man. To be a hat manufacturer, man. Not anymore now. It's gone, man. It's gone, man. So much things you observe in a picture. Huh? Yeah. One instant, and you see so many things. The English car? Morgan. Morgan. Yeah, they use the motorcycle engine. Okay. Okay. Motorcycle engine. Carros de lujo de la época, son carros de lujo. Sí. Sí, carros muy de lujo. Lujosos. Maybe we've been here already for 1 hour, maybe? We're just introducing ourselves. I think we haven't even done the first half of the first floor. Yes. And we haven't seen Toyota yet. No, not yet. Japanese auto development, no, not yet. We'll get to that. But what is really interesting is Okay. we can learn here the history, the car's history. Yeah. Very interesting. They don't show only Toyota. Yeah. No. It's dedicated to the world history of automobile. Super great. Sí. But it takes time. Takes time. Let's take That's ourselves why some we time. save a full day for this museum. Sí, los gringos aprovecharon para meterse acá, pues también, ¿no? Chevrolet por al principio, ¿no? Pero después el gobierno también dijo, no, vamos a meterle nosotros aquí a la producción doméstica. Y es donde empezaron Nissan y Toyota en los 30, empezaron a hacerle. Mírame esto. ¿Qué tal? Qué belleza. Is gasoline powered? Gasoline power, yes. Look, I think it's for one and maybe it's like a Passenger. Yeah, passenger in the back side as well. Daihatsu nowadays, Daihatsu only produce cars, especially the small cars here in Japan. Called motocarro. Motocaro, you call it? It's current. It's working now. I think it's Chinese. You can buy Chinese motocarro. In Japan, no, we don't find. No. Yeah, No, this anymore. is a popular model in Colombia. Yeah, it's moving. You move around the city for delivering things around the shops. They use it, loading up things in the park, the back park. Nagoya is this. Yeah, this is Nagoya. Here. Nagoya Sakae, in the city center. Hey, Yes, downtown. 100 years old. This picture. There was electricity all. The tram. There's a tram there moving. 100 years ago. What kisetsu would that be? We would talk about what? What kisetsu is this? Summer, maybe? ¿Qué tal? Me gusta ver esto.
La fotografía me gusta es observar las fotos para ver cómo era la época. Uno puede deducir muchas cosas de la época de una sola foto. Uno concluye muchas cosas de una fotografía. Approaching the Volkswagen Beetle up front. That's where I learned to drive a car with the help of my mother, Gracie. Yes. I learned to drive a car in the Volkswagen Beetle. ¿Cuántos años tenías? Oh, about 12. 12? Yeah. Really? My mother took me to drive at this parking spot up the north by Karen's Pizza. I like what you. And she said, okay, park in reverse. So I used to park in reverse. Okay, good first gear, go there, and move around the car. So we actually had 2 VWs. One, her mom, my grandmother, gave Gracie. That was the first VW we had. And then she sold that one, and we bought a guy from in front, the other side of the Florida Park. There used to be a guy with a beard thing, and he lived there, and he was from Manizales, and he owned a 1964 VW. He sold it to my mom as well. Yeah. We had 2 Volkswagens. Sí, nice. Sí. Muy exitoso esto. 4 cilindros atrás y las bujías. Todo se prendía el carburador y todo, la chispa había que adelantarla o atrasarla. Papá le cacharreaba eso, yo estaba ahí. Sí, todo era muy manual. Uy, veamos este cuál es ahora. Rolls Royce Phantom 3. Uy, qué tal. Los 30 a los 40, ¿verdad? Bugatti. No. Increíble. Primera vez que estoy en un museo de esta calidad, de este tamaño y de la historia del automóvil. Yo me imagino que habrá otros museos en el mundo, pero esto sencillamente es espectacular. Sí. Aquí han hecho un tremendo museo, tremendo museo. President Roosevelt, mira, el presidente de los Estados Unidos, un Packard, hermano, mira ya la bandera presidencial. No. No. Bulletproof glass. Fíjate que era una empresa, la empresa más grande de carruajes de caballo. Le tocó evolucionar a esto. A carro, claro, si no se quedaban fuera del negocio. Yo leí que, por ejemplo, en Nueva York, at the turn of the century, había más o menos unos 200,000 caballos en la ciudad de Nueva York. Y era un problema sanitario el hijo de puta, porque todos los caballos cagaban en la calle, marica. Entonces, fíjate, una empresa como Studebaker, que manejaba la más grande empresa de carruajes de caballo en los Estados Unidos, imagínate, buscando evolucionar hacia estos vehículos, ¿no? Increíble. Look. No, I wouldn't buy this car. It doesn't have a sound system or radio, man. It's simple radio. Wow. We are at the end of the first floor. First floor, man. And we've been here like 2 hours? Probably. 2 hours. No, Grosito, look. Japanese history of car making. Uy. Oh, we're not done yet on the first floor. Una foto gorda aquí a esto. Bueno. Tomar una fotico aquí con esto. 入館してからもう2時間半から3時間ぐらい経ってます。すでに1時になりましたので、お昼タイムとさせていただきます。ご飯を食べます。ランチマートでございます。見てこれ。すごいね。車ですよ。車の歴史。I want the Toyo Pet vegan menu.
You won't believe the food here. Look at this. I ordered chicken curry, and it comes with this Toyota car here, the rice in the shape of a Toyota car. Which part is it? So cool, guys. I'll take a bite of that tire. Not only good looking, but it's delicious, this curry. ¿Qué tal, no? Muy bueno, ¿qué tal? This この二人おかしくなってます。Last floor. ¿Qué tal? Wow, ¿qué es eso? Uy, Toyota, mira, Uy, qué bien, ¿eh? Everything from the 1950s until today. Wow, Land Cruiser, look at that. Famous model. Un vidrio bien especializado, ¿no? Mira, es un vidrio súper especial, curvo, hecho para eso. Wow. De lujo, pues. Cosa tan increíble. This one could easily fit through the door in San Antonio, through the house Ay, door. sí. Ay, no, qué belleza. You could park it in the in the lounge room or Ay, something. sí, Yeah. qué bueno sería. Ay, qué belleza. Yeah. Qué belleza. Marine. Qué maravilla. Eso me cabe en la entrada. Sí. Muy bonito. Yo manejé uno de estos que tenía mi tío Felipe. Se me iba para arriba en esto. Una palanca larguísima. Eso, meterlo era durísimo. Toyota, pero esto era. Ahí no le movía acá el four wheel drive, se bajaba uno y le movía acá. Entonces ya cogía 4x4. ¿Esto qué marca es esto? BMW. Ay, no. Me mete por delante, ¿no? De 3 llantas, increíble. Sí, está la puerta. En la puerta, mira, me mete Adelante. por delante uno. Sí. Please look at this. This is the door. It's weird. Wow, ¿no? Messerschmitt. Messerschmitt. Like German? Alemán. Eran los aviones de guerra alemanes, pues, los famosos Messerschmitt. La Segunda Guerra. Acá hay un avioncito. Sí. La cabina de un avión. Eso es tipo de carro, ¿eh? Ah, está bonito. Mini car. Cello. Otro histórico de Japón. The logo is it's not the same as Honda's logo. Looks familiar. It has evolved a bit, yeah. The first passenger car made by Honda. Wow, ¿qué tal? 1960, what? 64, la edad mía. It's fine. Sí, tu edad. Claro, modelo 64. Muy lindo. Precioso, ¿sabes? 531 cc. Son carros históricos también. Sí, es un carro que fue desarrollado con Yamaha y tiene varios récords, Guinness. No jodas, mira eso. Ah, este es bacano, ¿no? Uf, poderoso. Poderoso. El símbolo del caballo, un caballo salvaje ahí. Sociandado, que da miedo eso. Uy, qué tal, ¿no? Berraquera, ¿no? Me acuerdo que nos íbamos ahí, salíamos de la casa. Mi mamá era 89, Mazda, 89, pues 2 puertas, un coupé. Bueno, este es 2 puertas, sí, sí, claro. Era como este, Era un blanquito, ¿no? pero era 89, ¿no? ¿Cuándo apareció Lexus? No sabe.
Mírame este carro. $500 carros solamente este. Qué locura, ¿no? Qué cosa, ¿verdad? Meten plata en investigación. Y no sacan nada del mercado sino después de 15, 17, 20 años de investigar, hermano. Pero cuando sale, Y aún así, agarre, hermano. A poner, le mete mucha plata a investigación. Es verdad. Latinoamérica es pobre también por eso, porque digamos que presupuesto para investigación, por ejemplo, yo que en la parte agrícola es muy pobre, man. Claro. Muy de ensayo y resultado, ¿no? Ensayo y error, pero un país rico como Japón pues le mete mucho dinero a la investigación, ¿no? Para estar bien en la vanguardia de las cosas, ¿no? Uy, pero un vanguardismo pues que se debe a eso, le meten plata a eso a investigación, ¿no? Wow, es raquísimo. Sí, claro. The process of the factory, how they make the products. Did you guys know they make like the clay models of the cars? Look at that. Model using clay. See Real. more Wow. the real Clay, size of hermano. the cars Joda. using clays. Increíble. Lo que gastan en investigación de esto, ¿no? Para sacar el todo. Increíble. How much time is involved in this whole process? Years and years, Years. no? Like, You- yeah, it's not 3 years even, like 5 years already? I don't know. Estoy sin palabras, ¿no? Es un espectáculo lo que ha representado para el mundo la industria automotriz. Es decir, Sí. esto ha movido el mundo. Y aquí se da uno cuenta de la envergadura de lo que representa esta historia de, bueno, todavía no 200 años, pero imagínate tampoco en la evolución del hombre, ¿no? Son Sí. de finales de 1800, son 150 años Y ya. desde que empezaron esas primeras cosas con vapor. 150 años de la historia del hombre, pero que ha representado mucho para el mundo, ¿no? Sí. Llegó tan increíble, ¿no? Increíble. Sí. Y todos los días estamos en nuestras vidas cotidianas, estamos rodeados por esto, ¿no? Por los elementos de movimiento, los vehículos. Pero cuando viene uno aquí a pegarle una repasada a todo esto, es que se damos cuenta del impacto tan alto de esto en el ser humano, ¿no? En la vida, ¿no? Pues yo nací en una casa con carro, pues, pero de pronto 2 o 3 generaciones atrás no, con caballo, alguna cosa, ¿no es cierto? Nosotros ya nacimos con esto, Sí. dándolo por hecho, ¿no? Japan has a significant role in humankind transportation. We saw yesterday trains, today automobiles. Japan is strong, man. It's a leader in transportation. Don't forget motorcycle. Ni se diga. is there a museum like of the motorcycle? Oh yes. Or is it Oh yes. Maybe we'll visit. in what city? Hamamatsu. Hamamatsu. No. Y aquí realmente uno entiende el rol de Japón. El rol de Japón en el transporte del ser humano es fundamental. Sí. Fundamental. No. Pasaron de ser un país agrícola, hermano. Sí. ¿No? Antes de la Segunda Guerra Mundial aquí no había nada, la base industrial era cero. Y miren ustedes, desde la Segunda Guerra, desde los 20 y 30, casi 100 años, mire el papel y el rol de Japón donde está en esto de transporte mundial. My goodness.
Well, this was all for the Toyota Museum, which was not actually just Toyota. We got to see a lot of cars from different manufacturers. Yeah, it was an incredible experience. Thank you guys so much for joining us on this adventure. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and also comment down below, share the video with your friends and family, and we'll see you in the next video. Nihon Ichiban. これからもどんどんいろいろ見ていきますよ。それではまた会いましょう。バイ。Bye, ciao. Ciao.